No puedes imaginarte lo que se siente al descubrir que tu propia hija ha estado viviendo en el infierno, mientras tú conducías tu taxi por las calles de Madrid sonriendo a desconocidos. Me llamo Mateo, tengo 60 años y llevo 40 conduciendo un taxi amarillo por esta ciudad que amo y odio a partes iguales. Madrid me ha dado todo y me ha quitado todo. Pero lo que descubrí hace 3 meses, eso cambió mi vida para siempre. Era un martes de octubre. Recuerdo el día exacto porque acababa de dejar a un turista americano en el Prado. Llovía esa lluvia fina de Madrid que te cala los huesos sin que te des cuenta. Mi móvil sonó. Número desconocido. ¿Mateo García? Sí, soy yo. Soy la doctora Martínez del Hospital La Paz. Es sobre su hija, Carmen. El corazón se me paró. ¿Qué le ha pasado? Está bien físicamente, pero necesitamos que venga. Hay algo que debe saber. Aparqué el taxi en doble fila. Me temblaban las manos. Carmen, mi niña. Hacía casi 2 años que apenas nos veíamos. Desde que nació mi nieto, algo había cambiado. Las visitas se hicieron más cortas, las llamadas más frías. Yo lo achacaba a la maternidad, al cansancio. ¡Qué idiota fui! Llegué al hospital en 20 minutos, una hora punta que me pareció eterna. La doctora Martínez era una mujer de unos 50 años, con ojos cansados pero amables. Señor García, su hija ingresó esta madrugada. Un vecino la trajo. Deshidratación severa, desnutrición, signos de estrés postraumático. Pero, ¿cómo es posible? Ella vive bien, tiene una casa. La doctora me miró de una forma que nunca olvidaré. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo en su casa? Me quedé callado. La verdad dolía. Casi 2 años, desde el nacimiento de mi nieto. Siempre me decían que estaban ocupados, que ya me avisarían, y yo, como un estúpido, esperaba. ¿Puedo verla? Está dormida, pero hay algo más, señor García. Cuando llegó, repetía una y otra vez, no puedo volver allí, no puedo volver. ¿Sabe a qué se refería? Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La vi 2 horas después. Estaba en una cama de hospital, conectada a un suero. Mi Carmen, mi niña que de pequeña se reía con todo, que bailaba flamenco en el salón, que me abrazaba cada noche antes de dormir. Esta mujer demacrada, de 32 años, que parecía tener 50, era mi hija. Abrió los ojos y me vio. Papá. Se echó a llorar. Un llanto profundo, roto, de años contenidos. Me acerqué y la abracé. Olía a hospital y a miedo. Perdóname, papá, perdóname. Tranquila, mi niña, estoy aquí. No podía decírtelo, no podía, me daba miedo. ¿Miedo de qué, Carmen? Ella miró hacia la puerta, como si alguien pudiera estar escuchando. De él, de Javier, de perder a Mateo. Javier, su marido, el padre de mi nieto. Un tipo que siempre me pareció demasiado correcto, demasiado controlado. Trabajaba en finanzas, ganaba bien. Cuando se casaron hace 4 años, pensé que Carmen había encontrado estabilidad. ¡Qué ciego estuve! ¿Qué te ha hecho? Carmen cerró los ojos. Las lágrimas seguían cayendo. Todo empezó cuando nació el niño. Yo tuve depresión posparto. El médico me recetó ansiolíticos, antidepresivos. No estaba bien, papá. No podía ni pensar. ¿Por qué no me llamaste? Javier dijo que no hacía falta preocuparte, que él se encargaría de todo. Y ahí empezó todo. Me lo contó en fragmentos, entre sollozos, durante las siguientes horas. Cómo Javier aprovechó su estado para aislarla, cómo le hizo firmar papeles para simplificar las finanzas familiares, cómo la casa que yo les había dado como regalo de bodas, la casa que había sido de mi madre, pasó a nombre de él.
No recuerdo haberlo firmado, papá. Estaba tomando tanta medicación, todo era una niebla. Cuando me di cuenta, ya era tarde. Pero eso no fue lo peor. Me tiene trabajando como empleada en mi propia casa. Limpio, cocino, cuido al niño. Su madre vive con nosotros ahora. Ella da las órdenes. Yo solo obedezco. ¿Cómo? Si me quejo me amenaza con quitarme a Mateo. Dice que estoy loca, que tengo documentos médicos que lo prueban. Dice que ningún juez me daría la custodia. Me levanté. La rabia me subía por el pecho como lava. Iba a ir a esa casa y... ¡Papá, no! Carmen me agarró del brazo. Si vas, será peor. Tiene contactos, tiene abogados, tiene todo documentado. Yo firmé esos papeles. No importa que estuviera medicada, firmé. Pero eso es ilegal, Carmen. Eso es... ¿Y quién me va a creer? Mira los papeles. Todo está legal. Todo está firmado por mí. Me senté de nuevo. Respiré hondo. 40 años conduciendo un taxi por Madrid te enseñan algo. Hay problemas que no se resuelven con gritos. Se resuelven con paciencia. ¿Cómo saliste? Esta madrugada Javier salió de viaje de negocios. Su madre fue a visitar a su hermana en Sevilla. Esperé a que anocheciera. Metí a Mateo en el coche y conduje hasta casa de una amiga. Ella llamó al hospital. ¿Dónde está el niño ahora? Con ella. Está a salvo. La doctora vino a interrumpirnos. Señor García, Carmen necesita descansar, pero hay algo que debe saber. Hemos documentado todo. Los signos de desnutrición, el estrés, todo. Si deciden tomar acciones legales, tendrán este informe. Asentí. Salí del hospital y me senté en mi taxi. Lloré. Lloré como no lloraba desde que murió mi mujer hace 10 años. Lloré por mi hija, por mi nieto, por haber sido tan ciego. Pero mientras lloraba, algo se encendió dentro de mí. No era rabia. Era algo más frío, más calculado. Determinación. Javier había cometido un error muy grande. Había subestimado a un viejo taxista de Madrid. Había pensado que yo era solo eso, un viejo que conducía un coche por la ciudad. No sabía nada de mí. No sabía que había crecido en Lavapiés cuando era un barrio duro. No, sabía que había criado a Carmen solo después de que mi mujer muriera. No sabía que cuando un madrileño de verdad se propone algo, no para hasta conseguirlo. Pero yo no iba a ser como él. No iba a gritar, a amenazar, a golpear. Eso es lo que haría un cobarde. Yo iba a ser inteligente. Iba a esperar. Iba a observar. Iba a recopilar. Y cuando tuviera todo, iba a destruir su pequeño mundo de mentiras. Arranqué el taxi y conduje hacia Malasaña, donde vivía la amiga de Carmen. Necesitaba ver a mi nieto. Necesitaba que mi hija supiera que esta vez papá no iba a fallar. 2 semanas después, Carmen y el pequeño Mateo se quedaron en mi piso. Es pequeño, un apartamento de 2 habitaciones en Carabanchel, pero es mío. Nadie puede echarme de aquí. Les di mi habitación y yo dormía en el sofá. No me importaba. Después de años durmiendo solo, escuchar la respiración de mi hija y mi nieto en la habitación de al lado era como música. Pero sabía que esto era temporal. Javier había llamado 1000 veces. Había venido a mi puerta. Yo no le abrí. Llamó a la policía diciendo que Carmen había secuestrado al niño. Los agentes vinieron, pero Carmen les mostró el informe del hospital. Les explicó que se había ido por su propia voluntad. No había secuestro, solo una madre protegiendo a su hijo. Javier cambió de estrategia. Empezó a enviar mensajes, dulces al principio, luego amenazantes. Carmen, por favor, volvamos a hablar. Te echo de menos. El niño necesita a su padre. Estás cometiendo un error. Mis abogados están preparando los papeles.
Vas a perder todo, te vas a quedar en la calle. Cada mensaje lo guardaba, cada llamada la grababa. Carmen me había dado permiso. Haz lo que tengas que hacer, papá. Ya no tengo miedo. Pero yo sabía que necesitaba más. Necesitaba entender cómo había hecho todo. Necesitaba pruebas de que ella firmó esos papeles sin capacidad para decidir. Una tarde, mientras tomaba un café con leche en el bar de Paco, mi amigo de toda la vida, le conté todo. Paco había sido abogado laboralista antes de jubilarse. Ahora pasaba los días sirviendo cañas y dando consejos gratis. Mateo, lo que describes es coerción, manipulación de persona vulnerable. Si puedes probar que ella estaba bajo efectos de medicación fuerte cuando firmó, ¿cómo lo pruebo? Necesitas los registros médicos exactos, fechas de prescripción, dosis, todo. Luego los cruzas con las fechas de las firmas. Si coinciden, tengo un problema. Esos registros están en el hospital donde la atendían. Y el médico que la trataba. Déjame adivinar, ¿era amigo de Javier? Asentí. Mierda. Pero hay otras formas. ¿Carmen recuerda algo? ¿Algún detalle de cuándo firmó? Esa noche hablé con Carmen. Estábamos sentados en la pequeña terraza de mi piso, viendo el atardecer sobre los tejados de Madrid. El niño dormía dentro. Intenta recordar, mi niña. Cualquier cosa. ¿Dónde estabas cuando firmaste? Carmen cerró los ojos. Fue en casa. Recuerdo que era de mañana. Yo acababa de darle el pecho a Mateo. Estaba muy cansada. Javier me dio las pastillas con un vaso de agua. 2 ansiolíticos en vez de 1. Dijo que estaba muy nerviosa. ¿Y luego? Luego vino un señor, un notario, creo. Tenía un maletín. Javier me dijo que eran papeles del banco, algo sobre la hipoteca. Yo solo firmé. Estaba tan cansada, papá, tan cansada. ¿Recuerdas el nombre del notario? No, pero era calvo. Tenía un lunar en la mejilla izquierda. Era algo, no mucho, pero era algo. Los días siguientes los pasé investigando. Dejé el taxi aparcado. Tenía algunos ahorros. Esto era más importante. Fui a todas las notarías cerca de donde vivía Carmen. Describí al hombre. En la 4ª notaría, la recepcionista asintió. Suena como el señor Ruiz, pero está jubilado. Dejó de trabajar hace un año. ¿Sabe dónde puedo encontrarlo? Me dio una dirección, un edificio en Chamberí. Fui esa misma tarde. El señor Ruiz abrió la puerta. Calvo, lunar en la mejilla izquierda. Era él. Señor Ruiz, me llamo Mateo García. Necesito hablar con usted sobre una escritura que autorizó hace 2 años. Su cara cambió. No sé de qué me habla. Mi hija, Carmen García Ruiz, firmó unos papeles de transferencia de propiedad. Usted estaba presente. Lo siento, pero no puedo hablar de eso. Confidencialidad profesional. Iba a cerrar la puerta, pero puse el pie. Mi hija estaba bajo medicación psiquiátrica fuerte. No estaba en condiciones de firmar nada. Usted lo sabía. Vi algo en sus ojos. Culpa. Yo solo hice mi trabajo. ¿Su trabajo incluye aprovecharse de una mujer enferma? No fue así. ¿No? Entonces explíquemelo. Suspiró. Me dejó entrar. Su piso estaba lleno de libros legales, fotos de nietos. Mire, señor García, Javier Mendoza vino a verme. Me pagó muy bien por ese trabajo. Yo estaba a punto de jubilarme. Necesitaba el dinero. Él me aseguró que todo era legal, que ella estaba de acuerdo. ¿Y usted le creyó? Yo, cuando llegué, ella estaba muy ida. Se le caían los papeles de las manos. Tuve dudas, pero Javier me mostró un documento médico que decía que ella estaba siendo tratada, pero era capaz de tomar decisiones. ¿Un documento médico? ¿De qué médico? Doctor Álvaro Sanz, psiquiatra. Ese nombre.
Carmen lo había mencionado. El médico que la trataba, el mismo que le recetaba las medicaciones. ¿Tiene copia de ese documento? No debería. Señor Ruiz, mi hija ha estado viviendo como una esclava en su propia casa. Su nieto ha crecido pensando que su madre es una empleada. Si usted tiene algo de conciencia... Se levantó. Fue a un archivador. Sacó una carpeta. Esto nunca salió de aquí, ¿entendido? Me dio una copia del documento. Lo leí. Era una declaración del doctor Sanz diciendo que Carmen, a pesar de estar bajo tratamiento, mantenía plenas facultades para decisiones legales. Fechado el mismo día de la firma. Gracias. Cuando salí a la calle, mi corazón latía fuerte. Tenía una pieza clave. Ahora necesitaba más. Esa noche llamé a un viejo amigo, Raúl. Habíamos crecido juntos en Lavapiés. Él se había hecho periodista de investigación. Había destapado casos de corrupción, fraudes. Nos habíamos distanciado con los años, pero sabía que si alguien podía ayudarme, era él. Mateo, Dios mío, ¿cuántos años? Raúl, necesito tu ayuda. Le conté todo. Escuchó en silencio. Ese médico, Sanz, puedo investigarlo. Si hay algo turbio, lo encontraré. Gracias, hermano. No me las des aún. Esto va a llevar tiempo. Tengo tiempo. Porque eso era lo que Javier no entendía. Él vivía en un mundo de prisa, de resultados inmediatos, de poder comprado. Yo vivía en el mundo de los que saben esperar. En Madrid, en un taxi, aprendes a esperar. Esperas en atascos, esperas a clientes, esperas a que cambie el semáforo. La paciencia es mi superpoder. Un mes después, Raúl me citó en una cafetería en Sol. Llegó con una carpeta llena de papeles. Mateo, tu intuición era correcta. Ese médico, Sanz, tiene un historial interesante. Me enseñó documentos, recortes de prensa, denuncias archivadas. Hace 5 años, 3 mujeres lo denunciaron por recetar medicación excesiva y luego presionarlas para firmar documentos legales. Las 3 retiraron las denuncias. ¿Adivinas quién pagó sus abogados? ¿Javier? No directamente, pero su bufete de abogados sí. El mismo bufete que ahora representa a Javier en su caso contra Carmen. Las piezas empezaban a encajar. Hay más. He investigado a Javier Mendoza. Aparentemente exitoso, ¿verdad? Pues sus finanzas están en números rojos, deudas de juego, inversiones fallidas. Necesitaba activos. La casa de Carmen era perfecta, sin hipoteca, en un buen barrio. Valía fácilmente $500,000. ¡Hijo de puta! Pero hay algo que puedes usar. Sanz perdió su licencia médica hace 6 meses. Ejercicio ilegal de la medicina. Medicaciones no autorizadas. Si puedes probar que él estaba coludido con Javier para incapacitar temporalmente a Carmen, tenemos un caso. Tienen un caso, pero necesitas un buen abogado. No tengo dinero para eso. Conozco a alguien, se llama Laura Montero, especialista en violencia psicológica y estafas familiares. Le conté tu caso, dice que lo tomará pro bono si las pruebas son sólidas. Conocí a Laura 2 días después. Era una mujer de unos 40 años, con ojos afilados y una sonrisa que decía, no me subestimes. Señor García, he revisado lo que Raúl me envió. Esto es un caso de libro. Coerción, abuso de confianza, manipulación de persona vulnerable. Pero necesito que Carmen testifique. Ella está lista. Bien, vamos a ir paso a paso. Primero, solicitamos los registros médicos completos. Segundo, demostramos que las firmas se hicieron bajo incapacidad temporal. Tercero, presentamos denuncia por apropiación indebida y violencia psicológica. ¿Cuánto tiempo llevará? Meses, quizás un año. No importa. Laura me miró. Señor García, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Javier no se va a quedar quieto, va a contraatacar. Que lo intente. Y lo intentó.
2 semanas después de que presentáramos la primera demanda, Javier respondió con una contrademanda. Solicitaba custodia completa de Mateo, alegando que Carmen era inestable mentalmente y que yo la estaba manipulando. Carmen lloró cuando leyó los papeles. Papá va a ganar. Tiene dinero, tiene abogados. Mi niña, mírame. Le levanté la barbilla. Ese hombre cometió un error. Pensó que podía robarte tu vida y que nadie iba a luchar por ti. Pero yo estoy aquí. Y no voy a parar hasta que recuperes todo lo que es tuyo. Los meses siguientes fueron una guerra de desgaste. Audiencias, testimonios, papeleo interminable. Javier contrató a 3 abogados. Nosotros solo teníamos a Laura, pero ella valía por 10. En cada audiencia, Javier me miraba con desprecio, como si yo fuera basura, como si un simple taxista no tuviera derecho a desafiarlo. Eso me daba fuerzas. Hubo momentos duros. Hubo noches en que Carmen quería rendirse. Hubo días en que mi cuenta bancaria llegó a 0. Vendí el taxi, mi herramienta de trabajo durante 40 años, pero no me importó. Había cosas más importantes. El pequeño Mateo cumplió 3 años durante el proceso. Hizo su fiesta de cumpleaños en mi pequeño piso. Sus amigos del parque vinieron. Carmen le hizo una tarta de chocolate. Cantamos, reímos, y por primera vez en mucho tiempo vi a mi hija sonreír de verdad. Esa noche, después de acostar al niño, Carmen me abrazó. Gracias, papá. No tienes que agradecer nada. Sí tengo. Gracias por no rendirte. Gracias por creer en mí. Siempre voy a creer en ti, mi niña. 6 meses en el proceso. Laura me llamó una mañana. Mateo, tenemos algo grande. Fui a su despacho. Había una mujer sentada allí, joven, de unos 30 años, nerviosa. Él es Mateo García, el padre de Carmen. La mujer me miró. Señor García, mi nombre es Patricia Ruiz. Yo estuve en la misma situación que su hija. No entendía. ¿Qué quieres decir? Javier Mendoza. Fue mi pareja hace 4 años. Hizo lo mismo conmigo. Me hizo firmar papeles cuando estaba medicada. Me quitó mi apartamento. Cuando me quise dar cuenta, no tenía nada. Me quedé helado. ¿Por qué no denunciaste? Lo hice, pero retiré la denuncia. Él me amenazó. Me dijo que tenía contactos en la policía, en la justicia. Me asusté. ¿Y ahora? Ahora vi en las noticias sobre el caso de Carmen y pensé, quizás si somos 2, nos creerán. Laura sonrió. Esto cambia todo. Un patrón de comportamiento. Esto demuestra que no fue un caso aislado. Patricia testificó. Su testimonio fue devastador. Contó cómo Javier la había conocido cuando ella estaba vulnerable, recién salida de un divorcio difícil. Cómo la convenció de que necesitaba ayuda profesional. Cómo el mismo doctor Sanz la medicó en exceso. Cómo firmó papeles que no recordaba. La prensa empezó a interesarse. Raúl escribió un artículo. El depredador financiero que usa la medicina como arma. El artículo se volvió viral. De repente, más mujeres empezaron a aparecer, 4 en total, todas con la misma historia, todas manipuladas por Javier y el doctor Sanz. El castillo de naipes de Javier empezó a caer, pero él seguía luchando. En la última audiencia antes del juicio final, su abogado principal argumentó que todo era una conspiración, que estas mujeres estaban siendo manipuladas por mí. El señor García es un hombre resentido que está usando a su hija para vengarse de mi cliente. Laura se levantó. Señoría, presentamos como prueba los registros médicos completos de Carmen García, que muestran que el día que firmó la transferencia de propiedad estaba tomando 40 miligramos de diazepam, 3 veces la dosis recomendada. Presentamos también el testimonio del notario, señor Ruiz, que admite que tenía dudas sobre la capacidad de la señora García para firmar. Y presentamos el testimonio de 4 mujeres más que sufrieron el mismo patrón de abuso. El juez escuchó todo, tomó notas. Al final de la audiencia, dijo: la sentencia se dictará en 2 semanas.
Esas 2 semanas fueron eternas. Carmen apenas dormía, yo tampoco, pero había algo diferente en ella. Ya no era la mujer rota que vi en el hospital, era más fuerte. Había encontrado su voz. El día de la sentencia, el juzgado estaba lleno. Javier estaba allí, con sus 3 abogados. Nosotros estábamos Carmen, yo, Laura y las otras mujeres que habían testificado. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. He revisado exhaustivamente todas las pruebas presentadas. Este es uno de los casos más perturbadores que he visto en mi carrera. Miró a Javier. Señor Mendoza, usted ha utilizado su posición, sus contactos y recursos para explotar a mujeres vulnerables. Ha convertido el sistema legal y médico en armas de abuso. Luego nos miró a nosotros. Señora García, lamento profundamente lo que ha sufrido. El sistema falló en protegerla. Respiré hondo. Por lo tanto, dicto lo siguiente. La transferencia de propiedad es nula. La casa vuelve a ser propiedad exclusiva de Carmen García Ruiz. El señor Mendoza deberá pagar una compensación de 100.000 euros por daños y perjuicios. La custodia compartida del menor se mantiene, pero con supervisión y evaluación psicológica obligatoria del padre. Carmen empezó a llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Además, estoy remitiendo este caso a la Fiscalía para investigación criminal por estafa, coerción y posible asociación ilícita con el Dr. Sanz. Javier se puso pálido. Sus abogados empezaron a hablar todos a la vez. Salimos del juzgado. El sol de Madrid nunca me había parecido tan brillante. Carmen me abrazó. Lo logramos, papá. Lo lograste tú, mi niña. Tú fuiste valiente. Pero yo sabía que esto no había terminado. La sentencia era solo el principio. Javier todavía tenía cartas que jugar. Y yo tenía que estar preparado para lo que viniera. Porque descubrí algo durante estos meses. Algo que Javier no esperaba. Cuando investigabas a alguien tan profundamente, cuando hablabas con sus víctimas, cuando reconstruías su patrón de comportamiento, encontrabas secretos. Secretos oscuros que él había guardado durante años. Y yo tenía uno de esos secretos en mi poder, uno que podría destruirlo completamente. Pero esa historia, esa es para después. Porque lo que descubrí una noche, rebuscando en documentos viejos que Patricia me había dado, iba a cambiar todo otra vez. Pero eso te lo cuento en la siguiente parte. Porque créeme cuando te digo esto. Lo que pensabas que sabías sobre Javier Mendoza no es nada comparado con lo que realmente es. Lo que encontré esa noche cambió todo. Porque descubrí que Javier Mendoza no era solo un estafador. Era algo mucho peor. Han pasado 3 semanas desde la sentencia. Carmen y el pequeño Mateo se mudaron de vuelta a la casa. Nuestra casa. La casa de mi madre. Ver a mi hija cruzar esa puerta como dueña, no como sirvienta, me hizo llorar. Javier tuvo que irse. El juez le dio 48 horas para recoger sus cosas. Vino con una empresa de mudanzas. Cargó todo en silencio. Cuando pasó junto a mí en el portal, me miró con un odio que helaba la sangre. Esto no termina aquí, viejo. Ya terminó. Tú no sabes con quién te has metido. Sonreí, pero no dije nada, porque yo sí sabía. Sabía más de lo que él imaginaba. Esa noche, Carmen preparó una cena. Tortilla de patatas, pan con tomate, aceitunas, cosas simples, comida de casa. Cenamos los 3 en la mesa del comedor. El pequeño Mateo preguntó, «Abuelo, ¿ya no viene el señor malo?» Carmen se tensó. Yo le acaricié la cabeza al niño. «No, campeón, ya no viene más». «Bien». No me gustaba. Hacía llorar a mamá. Los niños ven todo. Lo que los adultos intentamos esconder, ellos lo ven. Me partió el corazón pensar en todo lo que este niño había presenciado. Después de acostar a Mateo,
Carmen y yo nos sentamos en el sofá. Papá, hay algo que no te he contado. Dime. La madre de Javier, doña Pilar, ella fue la peor. Cuando vivía aquí, me trataba como basura. Me despertaba a las 6 de la mañana para que le preparara el desayuno. Me revisaba la limpieza con guantes blancos. Si encontraba polvo, me obligaba a limpiar todo de nuevo. ¿Javier sabía esto? Él la dejaba hacer. Decía que era su madre, que tenía que respetarla. ¿Dónde está ella ahora? Vive en un apartamento en Salamanca. Javier se lo compró. Con mi dinero, supongo. Guardé esa información. Doña Pilar. Otro nombre para mi lista. Los días siguientes intenté volver a la normalidad, pero había vendido mi taxi. Necesitaba trabajar. Un amigo me ofreció trabajo en su taller mecánico. No era conducir, pero era honesto. Una tarde, mientras cambiaba el aceite de un Seat León, sonó mi teléfono. Era Patricia, una de las mujeres que había testificado contra Javier. Mateo, necesito verte, es urgente. Quedamos en un café cerca de Atocha. Patricia llegó nerviosa, mirando por encima del hombro. ¿Qué pasa? Me han estado siguiendo. ¿Quién? No lo sé. Un coche negro. Lleva 3 días apareciendo donde quiera que voy. ¿Has llamado a la policía? Dijeron que sin pruebas no pueden hacer nada, pero Mateo, tengo miedo. Javier está libre y está furioso. ¿Te ha contactado? No directamente, pero he recibido mensajes, anónimos, diciendo que me retracte de mi testimonio, que diga que mentí. Guarda esos mensajes, dáselos a Laura. Ya lo hice, pero hay algo más. Patricia sacó una memoria USB de su bolso. Cuando estuve con Javier, una vez encontré esto en su ordenador. Lo copié sin que él supiera. Nunca lo abrí porque tenía miedo, pero ahora creo que deberías verlo. ¿Qué es? No lo sé, pero está protegido con contraseña. Intenté abrirlo, pero no pude. Tomé la memoria. Pesaba poco, pero sentía que contenía algo importante. Gracias, Patricia. Ten cuidado. Tú también. Esa noche, después de que Carmen se durmiera, conecté la memoria a mi viejo ordenador portátil. Había varios archivos, todos protegidos. Llamé a Raúl. ¿Conoces a alguien que pueda romper contraseñas? Tengo un contacto, hacker. Trabaja para nosotros a veces. Le puedo preguntar. 2 días después, Raúl me citó en su oficina del periódico. Había un chico joven allí, de unos 25 años, con rastas y auriculares colgando del cuello. Él es Mario, el mejor. Mario conectó la memoria a su ordenador. Sus dedos volaban sobre el teclado. Protección estándar, amateur. Dame 10 minutos. Lo hizo en 7. Listo. Tienes carpetas con documentos, fotos y... Espera, ¿qué es esto? Abrió un archivo. Era un documento de Excel. Nombres, fechas, cantidades de dinero. Esto parece un registro de... transacciones. Miré la pantalla. Había docenas de nombres, todos de mujer. Junto a cada nombre, una fecha y una cantidad. Patricia Ruiz, marzo 2020, 85.000 euros. Carmen García, junio 2022, 500.000 euros. Laura Sánchez, enero 2019, 120.000 euros. Dios mío. Raúl se acercó. ¿Qué es esto? Es un registro de sus víctimas, todas las mujeres que estafó, y cuánto sacó de cada una. Hay más de 20 nombres aquí. Y eso no es todo. Mario abrió otra carpeta. Fotos, cientos de fotos, mujeres en diferentes situaciones. Algunas parecían tomadas sin que ellas lo supieran, en sus casas, en la calle, en restaurantes. Este tipo es un depredador en serie. Seguimos revisando. Había otra carpeta. Contactos. Dentro, una lista de nombres con profesiones. Jueces, policías, médicos, notarios. Junto a algunos nombres, una nota. Pagado o comprometido. Tenía una red.
una maldita red de cómplices. Mateo, esto es evidencia criminal. Esto va más allá de fraude. Esto es asociación ilícita, soborno, quizás más. Hay que llevarlo a la policía. Espera. Raúl me detuvo. Si lo llevas ahora, puede que alguien de su red lo enterre. Algunos de estos nombres son gente poderosa. Necesitamos hacerlo público primero, que sea imposible de ocultar. ¿Qué propones? Un artículo, mañana, en portada, con todos los detalles. Después lo llevamos a la Fiscalía Anticorrupción. Esa noche no dormí. Revisamos cada documento, cada foto, cada nombre. La magnitud de lo que Javier había hecho era abrumadora. No eran 4 o 5 mujeres, eran 22, todas siguiendo el mismo patrón: vulnerabilidad, medicación excesiva, firma de documentos, despojo de propiedades. Y el doctor Sanz estaba en todas. Él era la pieza clave, el que las medicaba, el que certificaba que estaban bien para firmar. Al día siguiente, el periódico de Raúl publicó el artículo: La red del depredador. Cómo un estafador usó el sistema para robar a 22 mujeres. La reacción fue inmediata. Las redes sociales explotaron. Las noticias de televisión recogieron la historia. Para la tarde, había cámaras frente al edificio donde vivía Javier. Mi teléfono no paraba de sonar. Laura me llamó. Mateo, la fiscalía quiere reunirse conmigo mañana. Esto es enorme. ¿Qué va a pasar? Van a reabrir todos los casos. Van a investigar a cada persona en esa lista de contactos. Javier va a ir a la cárcel y probablemente no salga en muchos años. Carmen lloró cuando le conté, pero eran lágrimas de alivio. Se acabó, papá. Realmente se acabó. Todavía no, mi niña. Todavía tenemos que asegurarnos de que pague por todo. Los días siguientes fueron un torbellino. La policía arrestó a Javier, también al doctor Sanz. Otros 3 hombres de la lista de contactos, 2 notarios y un abogado. Las mujeres de la lista empezaron a aparecer. Algunas llamaron a Laura, otras fueron directamente a la prensa. Cada una contaba su historia, y cada historia era un puñal en el corazón de la operación de Javier. Una de ellas, Sofía, de 60 años, me contactó personalmente. Señor García, vi su foto en el periódico. Quiero agradecerle. No tiene que agradecer nada. Sí tengo. Yo perdí mi casa hace 3 años. Creí que estaba loca. Creí que era mi culpa. Ver que otras mujeres pasaron por lo mismo me devolvió la cordura. Esas conversaciones me partían el alma, porque entendía que esto no era solo sobre dinero o propiedades, era sobre dignidad, sobre creerse la mentira de que eres débil, incapaz, loca. Javier había destruido la autoestima de estas mujeres tan eficazmente como les había robado sus casas. Pero ahora la verdad estaba saliendo, y con ella la sanación. Una tarde, 2 semanas después del arresto, estaba en el taller cuando llegó un coche de policía. 2 agentes bajaron. ¿Mateo García? Sí. Necesita venir con nosotros. El corazón se me aceleró. ¿Qué pasa? Ha habido un incidente. Su hija está bien, pero necesitamos que venga. Llegué a la casa de Carmen en 15 minutos. Había 2 coches patrulla afuera. Carmen estaba en la puerta, pálida, con Mateo en brazos. Papá, ¿qué pasó? Un agente me explicó. Alguien entró esta mañana, destrozaron varias cosas, pintaron amenazas en las paredes. Entré. El salón estaba destrozado, muebles volcados, y en la pared, con pintura roja, esto no termina. Tenemos las cámaras de seguridad del vecino, estamos revisándolas. Carmen temblaba. Papá, tengo miedo. Tranquila, vamos a arreglarlo. Pero por dentro, la rabia me consumía. Javier estaba en la cárcel, pero alguien estaba actuando por él. Esa noche,
Carmen y Mateo vinieron a quedarse conmigo otra vez. No iba a dejarlos solos. Al día siguiente, la policía me llamó. «Señor García, tenemos al responsable del vandalismo». Era la madre de Javier Mendoza. ¿Doña Pilar? Sí, las cámaras la captaron claramente. Va a ser acusada de allanamiento y amenazas. Doña Pilar, la mujer que había torturado psicológicamente a mi hija durante 2 años, ahora mostraba su verdadera cara. Fui a la comisaría. Quería verla. El agente me dejó observar su interrogatorio a través del cristal. Allí estaba. Una mujer de 70 años, bien vestida, con el pelo perfectamente peinado, pero sus ojos eran duros, llenos de odio. «Mi hijo es inocente. Todo esto es una conspiración. Señora Mendoza, su hijo está acusado de estafar a 22 mujeres. Mentiras. Todas ellas están mintiendo. Son unas...» No terminó la frase, pero supe qué iba a decir. El detective continuó. «¿Por qué destrozó la casa de Carmen García?» «Esa casa es de mi hijo. Ella se la robó. Un juez dictaminó que la casa es legalmente de la señora García. Los jueces también están comprados». Era inútil. Esta mujer vivía en su propia realidad. Una realidad donde su hijo era perfecto y todas las demás personas estaban equivocadas. Me pregunté cómo Javier se había convertido en lo que era. Y mirando a su madre, entendí. Ella lo había criado así. Lo había educado para creer que podía tomar lo que quisiera, que las reglas no aplicaban para él. Salí de la comisaría. Necesitaba aire fresco. Mi teléfono sonó. Era Laura. «Mateo, ¿dónde estás?» «Saliendo de la policía». «Necesito que vengas a mi oficina. Hay algo que tienes que saber». Llegué en 20 minutos. Laura estaba seria. «Javier ha hecho una oferta». «¿Qué tipo de oferta?» «Quiere declararse culpable de fraude. A cambio, pide una sentencia reducida. 5 años en vez de 15. «¿Y la fiscalía qué dice?» «Están considerándolo. Es una manera rápida de cerrar el caso. Garantiza condena». «No». «¿Qué?» «He dicho que no». Ese hombre destruyó vidas. No solo la de Carmen. 22 mujeres, Laura. 22. Merece pudrirse en la cárcel. Mateo, entiendo tu rabia, pero no es rabia, es justicia. Laura suspiró. Voy a hablar con Carmen. Al final es su decisión. Esa noche hablé con mi hija. Le conté sobre la oferta. ¿Qué quieres hacer tú, mi niña? Carmen miró por la ventana. Madrid brillaba en la noche. Quiero que vaya a juicio. Quiero que todo salga a la luz. Quiero que cada mujer que sufrió por su culpa pueda contar su historia. ¿Estás segura? Un juicio será duro. Tendrás que testificar, revivir todo. Lo sé, pero ya no tengo miedo, papá. Ya no soy esa mujer rota que conociste en el hospital. Ahora soy fuerte. Y quiero que otras mujeres vean que se puede sobrevivir, que se puede luchar. La abracé. Estoy orgulloso de ti. El juicio se fijó para 3 meses después. Durante ese tiempo preparamos todo. Laura entrevistó a cada una de las 22 mujeres. 18 aceptaron testificar. Los medios seguían el caso de cerca. Se había convertido en un símbolo, no solo de fraude financiero, sino de abuso psicológico, de cómo el sistema puede ser manipulado para dañar a los vulnerables. Una semana antes del juicio, recibió una visita inesperada. Era una mujer elegante, de unos 50 años. «¿Señor García? Soy Isabel Mendoza». No entendía. «Soy la hermana de Javier». Me tensé. «Si viene a defenderlo...» «No. Vengo a pedir perdón». Me quedé callado.
Mi hermano, yo sabía que algo no estaba bien, pero cerré los ojos. Era más fácil no ver. Ahora, con todo lo que ha salido, me avergüenzo de llevar su apellido. ¿Qué quiere? Quiero testificar contra él. Sé cosas que pueden ayudar. ¿Qué tipo de cosas? Cuando éramos niños, Javier era diferente. Le gustaba manipular. A los 8 años, convenció a una niña del colegio de que le diera su bicicleta. Le dijo que sus padres habían muerto y necesitaba dinero. Era mentira, claro. Nuestros padres estaban vivos. Era un niño, pero nunca cambió. Solo se volvió más sofisticado. Mi madre siempre lo defendió. Siempre dijo que era especial, que las reglas normales no aplicaban para él. ¿Por qué me cuenta esto? Porque quiero que sepa que no toda mi familia es así. Y porque una de esas mujeres de la lista, Laura Sánchez, era mi mejor amiga. Javier la destruyó. Ella se suicidó hace 2 años. Se le quebró la voz. Yo no sabía entonces que había sido él. Pensé que Laura había tenido problemas financieros, nada más. Pero cuando vi la lista, cuando vi su nombre, entendí todo. Las lágrimas corrían por su cara. No pude salvarla a ella, pero puedo ayudar a que justicia se haga. Hable con Laura Montero. Ella es nuestra abogada. Isabel asintió. Una cosa más, señor García. Tenga cuidado con mi madre. Pilar es peligrosa cuando la acorralan. Y usted la ha acorralado. Después de que se fuera, me quedé pensando. Laura Sánchez, una vida perdida, una amiga muerta. El daño de Javier iba más allá de lo que yo había imaginado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, mirando el techo, pensando en todas esas mujeres, en todo el dolor que un solo hombre había causado. Y pensé en mi Carmen, en cómo había sobrevivido, en su fuerza. El día del juicio llegó. La sala estaba llena, prensa, víctimas, curiosos. Javier entró esposado. Se veía más delgado, más pálido, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos, calculadores. Me miró, y por primera vez vi algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo. Porque él sabía que esta vez no podía comprar su salida, no podía manipular, no podía mentir. Esta vez la verdad iba a salir, toda la verdad. El fiscal se levantó. Señoría, vamos a demostrar que el señor Javier Mendoza dirigió una operación criminal sistemática durante al menos 5 años, que aprovechó la vulnerabilidad de mujeres para despojarlas de sus bienes, que utilizó profesionales médicos y legales para facilitar estos crímenes, y que todo esto lo hizo sin remordimiento, sin conciencia, sin humanidad. La primera en testificar fue Carmen. Se levantó, caminó hacia el estrado con la cabeza alta y comenzó a contar su historia. Pero lo que no sabíamos, ninguno de nosotros, era que el verdadero golpe estaba por venir. Porque entre los documentos que Mario había recuperado de esa memoria USB, había uno que no habíamos abierto. Un archivo encriptado con un nivel de seguridad mucho más alto que los demás. Y lo que contenía ese archivo, eso iba a destruir no solo a Javier, sino a gente mucho más poderosa que él. Pero esa revelación llegará en el momento más inesperado del juicio. Y cuando llegue, nada volverá a ser lo mismo. Lo que descubrimos en ese archivo cambió todo, porque Javier no era el jefe. Era solo una pieza del engranaje. Carmen terminó su testimonio. 3 horas contando cada detalle. Cómo la conoció, cómo la enamoró,
cómo esperó al momento perfecto para atacar. El jurado escuchaba en silencio. Algunas mujeres lloraban. Javier la miraba sin expresión, como si estuviera escuchando el pronóstico del tiempo. Después de Carmen, testificaron otras 7 mujeres. Cada historia era un calco de la anterior. Vulnerabilidad, medicación, firmas, despojo. El patrón era tan claro que resultaba obsceno. El abogado de Javier intentó desacreditar a las víctimas. Mujeres resentidas, venganza por relaciones fallidas, coordinación para extorsionar a mi cliente. Pero cada vez que hablaba, quedaba más claro que mentía. El juicio llevaba una semana cuando llamaron al estrado al doctor Sanz. Entró cabizbajo, esposado. Había hecho un trato con la fiscalía, testificar a cambio de una sentencia reducida. Doctor Sanz, ¿cómo conoció al señor Mendoza? En una conferencia médica hace 6 años. Nos hicimos amigos. ¿Amigos? ¿O socios criminales? Abogado objetó. El juez la sostuvo. Él me propuso un negocio. Decía que había mujeres que necesitaban ayuda para tomar decisiones importantes. Me pagaba 5.000 euros por cada una. ¿Y cuál era exactamente su trabajo? Recetarles medicación fuerte, benzodiazepinas principalmente, dosis más altas de lo normal, y luego certificar que estaban en condiciones de firmar documentos legales. ¿Sabiendo que no lo estaban? Silencio. Doctor Sanz, le recuerdo que está bajo juramento. Sí, sabía que no estaban en condiciones. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó el mazo. ¿Cuántas mujeres trató de esta manera? 22, que yo recuerde. ¿Que usted recuerde? ¿Podría haber más? Posiblemente. Carmen me apretó la mano. Estábamos sentados en la primera fila. El fiscal continuó. Doctor, según los documentos incautados, usted recibió más de 110.000 euros del señor Mendoza en los últimos 5 años. ¿Es correcto? Sí. ¿Y nunca se preguntó si lo que estaba haciendo era ilegal, inmoral? Yo necesitaba el dinero, tenía deudas. Entonces vendió su ética profesional, vendió el juramento que hizo como médico. No respondió. No hacía falta. Esa noche Raúl me llamó. Mateo, ¿recuerdas ese archivo encriptado que Mario no pudo abrir? Sí. Lo consiguió. Tardó 2 semanas, pero lo abrió. ¿Y? Tienes que venir a verlo, ahora. Fui a su oficina. Mario estaba frente a 3 pantallas de ordenador. Se veía agotado. Esto es grande, Mateo, muy grande. Muéstramelo. Abrió el archivo. Era otro registro, pero este tenía nombres diferentes. No eran mujeres, eran hombres. Nombres que reconocí. Políticos, empresarios, un par de jueces. ¿Qué es esto? Es una lista de clientes. ¿Clientes de qué? De la operación. Javier no trabajaba solo para beneficio propio, trabajaba para otros. Estos hombres le pagaban para que convenciera a sus esposas, exesposas o parejas de firmar divorcios favorables, renuncias a herencias, transferencias de propiedad. Me quedé helado. Esto significa que hay al menos 15 hombres poderosos que usaron los servicios de Javier y que pagaron muy bien por ello. Miré la lista. Reconocí 3 nombres: un senador, un juez del Tribunal Supremo y un empresario que salía en televisión todo el tiempo. Si esto sale a la luz, va a explotar. Va a ser el escándalo del año. Hay que llevarlo al fiscal. Ya lo hice. Me reuní con él esta tarde. Dice que necesita verificar cada nombre antes de actuar. Pero Mateo, algunos de estos hombres tienen mucho poder. Van a intentar enterrar esto. No si lo hacemos público primero. Exacto. Por eso voy a publicar el artículo mañana, antes de que puedan reaccionar. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama pensando en la magnitud de lo que habíamos descubierto. No era solo un estafador solitario, era una red que llegaba hasta las más altas esferas del poder. Al día siguiente, el periódico de Raúl publicó la bomba. La red del poder. Políticos y empresarios usaron estafador para despojar a sus parejas.
La reacción fue inmediata y violenta. Para el mediodía, 3 de los hombres nombrados en la lista habían dimitido de sus cargos. 2 más negaban todo rotundamente. El senador convocó una rueda de prensa diciendo que era víctima de una campaña de difamación. Pero las pruebas eran sólidas. Transferencias bancarias, emails, mensajes de texto, todo estaba documentado. Javier había guardado cada comunicación, cada pago, probablemente como seguro, en caso de que alguno de sus clientes intentara traicionarlo. Ese mismo día, el juez suspendió el juicio de Javier temporalmente. Dada la nueva información, necesito tiempo para evaluar si esto afecta el caso actual o si requiere investigaciones separadas. Laura estaba furiosa. Están intentando ganar tiempo. Mientras más demora haya, más oportunidades tienen de enterrar evidencia. ¿Qué podemos hacer? Seguir presionando. Mantener esto en los medios. No dejar que se olvide. Los días siguientes fueron caóticos. Más nombres salieron a la luz. La fiscalía abrió una investigación separada. Arrestaron a 2 de los hombres de la lista. Los demás contrataron a los mejores abogados del país. Una noche, mientras veía las noticias en casa, sonó el timbre. Eran las 11 de la noche. Abrí con cuidado. Era Isabel, la hermana de Javier. ¿Puedo pasar? Es importante. La dejé entrar. Se veía asustada. Mi madre ha desaparecido. ¿Cómo que desaparecido? Salió de la cárcel bajo fianza hace 3 días. Fui a su apartamento esta mañana. No estaba. Sus cosas tampoco. Es como si se hubiera esfumado. ¿Has llamado a la policía? Sí, pero me dijeron que tiene derecho a irse si quiere. No hay orden de no salir del país todavía. ¿Crees que huyó? No lo sé, pero encontré esto en su apartamento. Me dio un papel. Era una nota escrita a mano. Esto no va a quedar así. Van a pagar todos. ¿Crees que es una amenaza? Conozco a mi madre. Cuando se siente acorralada, es capaz de cualquier cosa. Le di las gracias y llamé inmediatamente a Laura. Ella contactó a la policía. Pusieron una alerta, pero para entonces, doña Pilar podría estar en cualquier parte. 2 días después, el juicio se reanudó. El ambiente era tenso. Había más seguridad que antes, agentes en cada esquina. El fiscal llamó a un testigo sorpresa, un hombre de unos 40 años, bien vestido. Por favor, identifíquese. Me llamo Carlos Ruiz, soy contador. Trabajé para el señor Mendoza durante 3 años. ¿Y cuál era su función? Llevaba sus libros, las cuentas de su operación. ¿Puede explicar al jurado cómo funcionaba esa operación? Carlos sacó unos documentos. El señor Mendoza tenía un sistema muy organizado. Identificaba a mujeres vulnerables, generalmente recién divorciadas, viudas o madres, solteras con propiedades. Luego las cortejaba. Una vez ganaba su confianza, las conectaba con el doctor Sanz. ¿Y después? Después venía la parte financiera. Una vez obtenía las propiedades, las vendía rápidamente. El dinero se dividía en 3 partes. 30% para él, 10% para el doctor Sanz, y el 60% restante se transfería a cuentas offshore. ¿Cuentas offshore? ¿A nombre de quién? De sus clientes, los hombres que le pagaban por el servicio. ¿Puede darle nombres al tribunal? El abogado de Javier se levantó. Objeción. Este testimonio es denegada. Continúe, señor Ruiz. Carlos nombró 12 hombres. Entre ellos estaba el senador, 2 empresarios conocidos y el juez del Supremo. La sala estalló. El juez tuvo que pedir orden varias veces. Javier estaba pálido. Su abogado le susurraba furiosamente algo al oído. Después del testimonio de Carlos, hubo un receso. Carmen y yo salimos a tomar aire. Estábamos en los pasillos del juzgado cuando la vi. Doña Pilar. Estaba al final del pasillo, mirándome. Sonrió, una sonrisa fría que me heló la sangre. Carmen, entra, ahora. ¿Qué? Entra.
La empujé hacia adentro justo cuando doña Pilar empezó a caminar hacia nosotros. 2 agentes la interceptaron. «Señora Mendoza, tiene orden de arresto». «Suéltenme, solo quiero hablar con mi nuera». «Tiene que venir con nosotros». La esposaron. Mientras se la llevaban, me gritó: «Esto es culpa tuya, viejo. Tú destruiste a mi familia». «Usted destruyó a la mía primero». La sacaron del edificio. Carmen temblaba. «Papá, sus ojos, la forma en que me miraba». «Ya está, no puede hacerte nada». Pero yo no estaba tan seguro. Esa noche, Laura me llamó. «Mateo, necesito que Carmen y tú vengan a mi oficina, urgente». Llegamos en media hora. Laura estaba seria. «La fiscalía ha hecho una oferta final a Javier. Si declara contra todos sus clientes, si da nombres, fechas, todo, pueden reducir su sentencia a 8 años. ¿Y si no acepta? Va a caer con toda la red, 30 años mínimo. ¿Qué crees que va a hacer?» «Creo que va a cantar. Gente como Javier solo piensa en sí misma, no tiene lealtad». Tenía razón. Al día siguiente, el abogado de Javier anunció que su cliente aceptaba la oferta. Iba a cooperar completamente con la investigación. Lo que siguió fue un terremoto político y social. Durante las siguientes semanas, Javier testificó durante horas, nombró nombres, mostró pruebas, explicó cómo funcionaba cada parte de la operación. Arrestaron a 9 hombres más. 2 de ellos intentaron huir del país. Los capturaron en el aeropuerto. El escándalo era tan grande que el gobierno formó una comisión especial para investigar la corrupción en el sistema judicial y médico. Carmen fue invitada a hablar en el Congreso. Subió al estrado y contó su historia frente a cientos de políticos. Su voz no tembló, sus ojos no se llenaron de lágrimas. Era fuerte, era valiente. «Lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera, porque el sistema está roto, porque hay gente en posiciones de poder que abusa de esa confianza, y porque durante demasiado tiempo las víctimas hemos tenido miedo de hablar». La ovacionaron de pie. 2 meses después llegó la sentencia final para Javier. A pesar de su cooperación, el juez fue duro. «Señor Mendoza, usted ha causado un daño incalculable. Ha destruido vidas, ha corrompido instituciones, ha traicionado la confianza de mujeres vulnerables. Su cooperación es apreciada, pero no borra sus crímenes. Lo sentencio a 12 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional hasta cumplir al menos 8. Javier no mostró emoción, simplemente asintió. Doña Pilar, sentada en la parte de atrás de la sala, empezó a gritar: «Mi hijo es inocente. Todos ustedes están ciegos». La sacaron del juzgado. Salimos a la calle. El sol de Madrid brillaba. Carmen respiró profundo. «Se acabó, papá. Realmente se acabó». «Sí, mi niña, se acabó». Pero había una última cosa que hacer. 3 meses después, organizamos una reunión, las 22 mujeres, todas juntas por primera vez, en un salón comunitario en Lavapiés. Algunas se conocían del juicio, otras se veían por primera vez, pero todas compartían la misma historia, la misma herida. Patricia se levantó primero. «Quiero agradecerles a todas por ser valientes, por no quedarse calladas». Una por una fueron hablando, compartiendo no solo el dolor, sino la sanación, compartiendo cómo estaban reconstruyendo sus vidas. Sofía, la mujer de 60 años, contó que había recuperado su casa. «Mi hijo y yo nos mudamos de vuelta la semana pasada. Lloré al cruzar la puerta, pero eran lágrimas felices». Otra mujer, Ana, dijo que había vuelto a estudiar. «Siempre quise ser abogada. Ahora, a los 52 años, estoy en la universidad. Voy a defender a mujeres como nosotras». Carmen también habló. «Pensé que mi vida había terminado, que nunca iba a ser libre. Pero mi padre me enseñó que mientras respiremos hay esperanza, que el amor de la familia puede vencer cualquier oscuridad». Me miró. Le sonreí.
Cuando terminó la reunión, Isabel, la hermana de Javier, se acercó a mí. «Señor García, hay algo que debo decirle». «Dime». «Mi madre. Sé dónde está». «¿Dónde?» «En un psiquiátrico. Tuvo un colapso mental después de la sentencia. Los médicos dicen que vive en negación total. Cree que Javier sigue libre, que todo esto es una pesadilla temporal». «Lo siento». «No lo sienta, es lo que merece. Ella creó al monstruo que era mi hermano. Ella lo alimentó, lo protegió, le enseñó que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias». «¿Y tú? ¿Cómo estás?» «Cambiándome el apellido, empezando de nuevo, intentando ser mejor que mi familia». Le puse la mano en el hombro. «El pasado no define quién eres. Tus decisiones sí». Sonrió, una sonrisa triste pero genuina. Esa noche, Carmen preparó una cena en casa. Invitó a Laura, a Raúl, a Patricia y a algunas de las otras mujeres. Mi pequeño apartamento nunca había estado tan lleno de vida. El pequeño Mateo corría entre las piernas de todos, riendo. Era feliz. No recordaría los años oscuros, solo conocería esta versión de su madre, fuerte, libre, feliz. Después de que todos se fueran, Carmen y yo nos sentamos en la terraza. «Papá, hay algo que quiero preguntarte. Dime, ¿cómo supiste que podíamos ganar? Había momentos en que yo no tenía esperanza, pero tú siempre estabas seguro». No lo estaba. ¿Qué? Nunca estuve seguro de que ganaríamos, pero estaba seguro de que teníamos que intentarlo, porque quedarse callado, aceptar la injusticia, eso es morir en vida. ¿Y si hubiéramos perdido? Entonces habríamos perdido luchando, con dignidad, y eso ya es una victoria. Carmen me abrazó. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias a ti por dejarme ser tu padre otra vez. Nos quedamos allí, viendo las luces de Madrid, esta ciudad que había sido testigo de tanto dolor, pero también de tanta resiliencia. Pensé en el taxi que había vendido. No lo extrañaba. Había ganado algo mucho más valioso, la relación con mi hija y mi nieto. Pensé en Javier, pudriéndose en una celda. No sentía satisfacción, solo una profunda tristeza por todo el daño que había causado. Pensé en las 22 mujeres, en cómo habían transformado su victimización en poder, en cómo habían creado una hermandad del dolor compartido. Y pensé en mí, un simple taxista de 60 años que había desafiado a un sistema corrupto y había ganado. No porque fuera especial, no porque fuera rico o poderoso, sino porque amaba a su hija, y porque el amor, cuando es verdadero, es más fuerte que cualquier maldad. Un año después. Hoy es el primer día de escuela de Mateo. Carmen lo lleva de la mano. Lleva su mochila nueva, su uniforme limpio. «Abuelo, ¿vas a venir a recogerme?» «Claro que sí, campeón». Le doy un beso en la frente. Carmen y él se van caminando por la calle. Vuelvo a mi apartamento. Pero ya no es solo mío. Carmen y Mateo viven aquí ahora. La casa grande la vendieron. Dijeron que tenía demasiados malos recuerdos. Con el dinero de la venta y la compensación que Javier tuvo que pagar, Carmen abrió un centro de ayuda para mujeres víctimas de abuso financiero y psicológico. Se llama Casa Mateo, en honor a su hijo y a mí. Yo trabajo allí como voluntario. Hablo con las mujeres, les cuento nuestra historia. Les digo que sí se puede salir, que sí hay justicia. Esta mañana recibí una carta. Era de Patricia. «Querido Mateo, quería que supieras que me casé, con un hombre bueno, alguien que me respeta. Pensé que nunca volvería a confiar, pero lo hice. Y es gracias a ti, a Carmen, a todas nosotras. Nos enseñaron que el trauma no tiene que ser el final de la historia. Puede ser el principio de una nueva.
Gracias por ser nuestro héroe silencioso. El taxista que salvó a 22 mujeres. No soy un héroe, solo soy un padre que ama a su hija. Pero si nuestra historia sirvió para que una sola mujer encuentre el valor de salir de la oscuridad, entonces cada segundo de dolor valió la pena. Miro por la ventana. Madrid despierta. Otra ciudad llena de historias, algunas hermosas, otras trágicas. Y pienso en la lección más importante que aprendí en estos 2 años. La venganza no está en destruir a quien te hizo daño, está en sobrevivir, en ser feliz a pesar de ellos, en construir una vida tan bella que eclipsa toda la oscuridad que intentaron crear. Javier me quitó 2 años con mi hija, pero yo recuperé el resto de nuestras vidas. ¿Quién ganó realmente? Sonrío. Suena mi teléfono. Es Carmen. Papá, Mateo entró a clase llorando. Dice que te extraña. Voy para allá. Agarro mi chaqueta y salgo corriendo, porque eso es lo que importa ahora. No el pasado, no la venganza, solo el amor. Y ese amor es nuestra mayor victoria.